Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12, versículo número 28. Hebreos capítulo 12, versículo número 28. La semana pasada iniciamos un estudio sobre el temor de Dios. Lo que significaba el temor de Dios, cómo nosotros como sus hijos tenemos que ver el temor de Dios. El temor de Dios no es un temor que muchas veces las personas lo asocian con miedo. El miedo es algo que a nosotros nos aterroriza, el miedo es algo que a nosotros nos amarra, el miedo es algo que a nosotros no nos permite movernos con comodidad. El temor a Dios es algo reverente, es saber y estar claros que el Señor está constantemente y siempre con su presencia en nosotros. Si usted es un hijo de Dios, si usted es alguien que ha recibido a Jesús como Salvador personal, usted necesita escuchar este mensaje y usted necesita poner atención. En Lanco hay un hermano que se llama Bernabé y el hermano Bernabé siempre hace preguntas como profundas. Y una vez hermano Bernabé fue donde mí y me dijo: pastor, ¿cuál cree usted que es la clave de la vida cristiana? Y yo dije: son tantas, pero si lo podemos resumir de alguna forma, es el temor a Dios. Porque usted puede estudiar mucho la Escritura, usted puede tener grados académicos teológicos, usted puede saber Biblia al revés y al derecho, pero si no tiene temor a Dios, la verdad es que no hace mucho la diferencia. No digo que no es importante, digo que no hace mucho la diferencia. Yo le aseguro que nuestro enemigo, el diablo, sabe la Biblia al revés y al derecho mejor que usted y mejor que yo. Y por saber la Biblia no deja de ser diablo, ¿cierto? La diferencia la marca en el hecho de que un hijo de Dios tiene temor de Dios. Y hermano, hermana, si pudiéramos nosotros poner en alguna palabra la clave de una vida cristiana, yo diría el temor a Dios. Es importante. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar enseñando una vez más, Señor, la Escritura. Por estos 30 minutos, Señor, por favor, ayúdanos a comprender de una forma completa y, Padre, a tener claro que el temor de Dios, Señor, hace en nosotros muchas acciones que nos impulsan, que es el motor. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar la Escritura. No lo merezco, Señor, pero usted lo ha permitido así. Y dejo en tus manos este tiempo precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar la segunda parte de este estudio, de estas predicaciones que el Señor ha puesto en mi corazón traer a Coyhaique, que es el temor a Dios. Ahora, aquí el autor de Hebreos dice que debido a que hemos recibido un reino inconmovible, nos llama a tener gratitud y a servir a Dios. Gratitud y servicio. Gratitud y servicio. Yo creo, hermanos, que el temor de Dios está relacionado a estas dos actitudes que son necesarias para que un reino sea inconmovible. Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas.
La salvación y la vida eterna solamente se pueden encontrar en Jesucristo y son acciones que Él hizo para que usted y yo fuésemos al cielo, como su muerte, sepultura y resurrección. Es lo que vamos a ver un ratito más cuando los hermanos de Puerto Aysén, gloria a Dios hermanos, la decisión que están tomando, de verdad. Ellos van a estar parados haciendo la semejanza de la crucifixión y muerte. Ellos van a estar bajo el agua en semejanza de sepultura. Y ellos van a ser levantados en semejanza de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque así Él nos mandó. Sin embargo, después de todo aquello, después de todo eso, nosotros seguimos viviendo. Porque eso es una semejanza, ¿verdad? Seguimos, los días siguen pasando. Y tenemos que aprender a vivir nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a cómo se camina en esta elección que usted y yo hemos escogido. Porque esta es una elección. Y al momento de empezar a interiorizarse y empezar a conocer esta vida espiritual, tenemos que estar claros de que van a haber diferentes opciones, van a haber diferentes formas, van a haber diferentes opiniones, van a haber diferentes enseñanzas con diferentes puntos de vista. Pero usted y yo tenemos que asegurarnos de tomarla con el temor de Dios, y ello nos va a llevar a tener claro cuál es el camino correcto que debemos tomar, que es el camino de la Escritura. No el camino de la opinión de alguien, no el camino de la sugerencia de alguien más, no el camino de las tradiciones que pueden venir de diferentes áreas, sino que el camino que la Escritura nos está enseñando. Y aquí está muy claro lo que el Señor nos está mostrando. Dice que hemos recibido un reino inconmovible, una salvación tan grande, un destino eterno, que usted y yo vamos a estar. Su vida y mi vida no es eterna en este mundo. Esta carne que ustedes ven en algún momento va a perecer. El alma y el espíritu se van a ir con el Señor. Mi cuerpo se va a ir al cementerio. Y cuando venga Cristo, las dos se van a juntar y se van a ir en redención a la presencia del Padre. Sin embargo, hermanos, lo que usted y yo vemos aquí muere. Dice que mediante ella, mediante la salvación que Él nos ha dado, tengamos gratitud. ¿Cuántos agradecidos aquí por su salvación? El mismo hermano Bernabé, allá en la iglesia del Lanco, en las reuniones de oración, constantemente él está dando gracias a Dios por su salvación. Hermano Bernabé, hermano, si yo le contara las cosas de hermano Bernabé antes de ser cristiano, él está muy agradecido de ser un hijo de Dios. Y siempre está agradecido de aquello, siempre lo demuestra. Y no tan solamente lo demuestra con palabras, sino también en sus acciones. Porque la gratitud trae acciones. ¿Se entiende eso, hermanos, o no? La gratitud trae acciones. Yo puedo decir que mi esposa es una persona agradecida. Hay ocasiones donde hay gente que hace cosas por nosotros como familia, y mi esposa de repente está sacando del horno un queque que es para las niñas, y de repente veo que saca 2 o 3 más. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué vamos a estar toda la semana con queques? Y de repente le pregunto, ¿y ese para quién es? No es para el hermano tanto. ¿Y ese para quién es? No es para la persona tanto. ¿Y ese para quién es? No es para la persona tanto. Y yo en mi mente y en mi corazón digo, wow, gracias a Dios por la esposa que el Señor me ha dado, porque me está enseñando a ser agradecido. Porque, hermanos, a veces la vida está tan rápida que no nos da espacio ni tiempo de ser agradecidos. ¿Cierto? Y la gratitud trae
acciones. Y esas acciones son las que a través del tiempo quedan en la memoria. Gracias, hermano. El temor de Dios, hermanos, nos trae todo esto. El temor de Dios a nosotros nos va a llevar a estar agradecidos. El agradecimiento a nosotros nos va a llevar a servirle. ¿Cuántos agradecidos están aquí, hermanos? No todos, ¿cierto? Pero yo sé que los que no levantaron su mano también están agradecidos de alguna manera. Ahora, si estamos agradecidos, ¿qué debería suceder en nuestra vida? Según este versículo. Si el agradecimiento que tenemos en nuestro corazón es real, es genuino, ¿qué deberíamos nosotros demostrar a través de ese agradecimiento según este versículo? Servicio. Servicio. Porque por gratitud nosotros vamos a servir. El temor de Dios, hermanos, es importante en nuestra vida espiritual porque va a traer estas dos cosas. El vivir en el temor de Dios es algo que nosotros tenemos que aprender. Es algo que usted y yo tenemos que tener constantemente en nuestra mente. ¿Estamos viviendo vidas en temor de Dios o no estamos viviendo vidas en temor de Dios? Y nuevamente quiero repetir esto, el temor a Dios no es miedo a Dios. No es que voy a hacer esto y Dios me va a castigar. Es que voy a ir acá y Diosito me va a castigar. No es eso, hermanos. ¿Ya? El caminar y vivir en el temor de Dios es estar consciente de que su presencia está conmigo, en donde yo esté, a donde yo vaya, con quien converse, con lo que vea, con todo, hermanos. Dios está conmigo. Le voy a hacer una pregunta. Las veces que ha pecado, ¿ha pensado en Dios? Las veces que yo, bueno, voy a ponerme yo, porque yo también peco. Oh, usted es pastor y peca, sí, porque todos somos pecadores. Que otros lo disimulen más que otros es otra cosa, ¿ya? Pero todos somos pecadores. Y las veces que he pecado, hermano, hermana, en el menos que he pensado es en el Señor. Porque si yo pensara en el Señor, no pecaría. Eso es temor de Dios. El respeto reverente que nosotros necesitamos tener constantemente de que Él está ahí, en las cosas buenas y en las cosas malas. Hermanos, hermanas, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos pensaron que Dios no los estaba mirando, pero Dios sí estaba ahí. Y cuando el Señor vino y empezó a llamarlos, y ellos se ocultaron, se escondieron, ellos pensaron que Dios no los estaba mirando y que Dios no sabía que ellos estaban ahí, pero Dios sabía todo lo que ellos habían hecho. Cuando nosotros andamos y vivimos en el temor de Dios, nuestra fe crece, nuestra relación con Dios se fortalece. Y ese es el propósito principal de tener temor a Dios, hermanos. Es el propósito de nosotros estar siendo guiados hacia esta fe que va creciendo de una forma progresiva. El hecho de estar pendiente de que Él está ahí, el hecho de que Él se agrada y se desagrada con las cosas que nosotros hacemos o no hacemos. Ya aquí, después de hablar sobre el temor de Dios, la Biblia se refiere a un reino inconmovible y mediante este reino inconmovible vamos a tener gratitud. Mire, la palabra gratitud, ya entrando ya de lleno al mensaje, es una palabra que se está perdiendo. Y se está perdiendo poco a poco. Como le dije anteriormente, la sociedad está tan rápida hoy en día que la palabra gratitud ya se está... Las cosas, y sobre todo en nuestro país, las cosas que se hacen, uno piensa que
son porque tienen que hacerse, que es su obligación. ¿Me entiende? Y la verdad es que, aunque sí hay cosas que sí se tienen que hacer y están dentro de un parámetro de obligación, no quiere decir que nosotros no seamos agradecidos. Los que han tenido la oportunidad de ir quizás de Temuco hacia allá, de Puerto Montt hacia allá, se dan cuenta de que la gente está muy desagradecida. Muy desagradecida. ¿Por qué digo de aquí, de Puerto Montt? Porque aquí yo veo, hermanos, que la gente es muy agradecida y muy amable. Es muy agradecida y muy amable. Quizás usted conoce a alguien diferente, pero los que yo he conocido son muy agradecidos y muy amables. Pero es algo que antes yo decía de Chillán para allá. Es algo que en algún momento se decía de Talca para allá. Y poco a poco va abarcando más territorio el que las personas sean desagradecidas. Esto no nos tiene que pasar a nosotros los hijos de Dios. Esto no nos tiene que afectar a nosotros, sus hijos. Primero, porque Dios no cambia. La salvación no se pierde. El reino inconmovible aún lo tenemos. Y mediante ella necesitamos tener temor de Dios y en el temor de Dios agradarle con gratitud y servicio delante de su presencia. En Lucas capítulo 10, versículo 11 al 19, Lucas capítulo 10, versículo 11 en adelante dice, perdón hermano, 17, más adelantito. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Al traer a la memoria la historia de estos 10 leprosos, Jesús los sana a todos. ¿Y cuántos regresan, hermanos? 1. Ahora la pregunta que siempre se hace frente a esta historia, ¿por qué los otros no volvieron? ¿Por qué los otros no volvieron? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Si ustedes leen ahí, en el versículo número 15, ustedes van a encontrar la respuesta a la pregunta que le estoy haciendo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando ¿qué, hermanos? ¿Dando qué? Gracias. Una simple acción marca una gran diferencia. Él se devolvió dando gracias. Primero, podemos ver en este versículo que él se volvió glorificando a Dios. O sea, la obra que fue hecha en su cuerpo y en su vida, porque tenemos que recordar que las personas que estaban con esta enfermedad de lepra eran marginados sociales. Vivían a las afueras de una ciudad,
prácticamente viviendo de todas las obras. La gente no se acercaba a ellos, eran ignorados. Imagínense la vida que tenían estas personas. Y de lejos llamaron a Jesús. Y Jesús les respondió: vayan y preséntense a los principales. Ahora, todo eso tiene una connotación en cuanto a la ley, porque una de las formas que tenían ellos para poder corroborar que una persona había sido sanada de la lepra era que tenían que presentarse delante de los principales según la ley de Moisés. Eso usted lo puede encontrar en las leyes de limpieza en Levíticos. Entonces Jesús estaba cumpliendo cada uno de los puntos de la ley, y esas personas iban a ser usadas como herramientas para que los principales sacerdotes vieran que un milagro se había hecho. Hermano, usted no sabe lo que Dios puede hacer en su vida si tan solamente fuera agradecido o agradecida. Usted no sabe lo que el Señor puede realizar en su familia, con sus hijos, con su trabajo, en las cosas que a usted le importan y le interesan. Puede haber una modificación completa de su vida si solamente fuéramos agradecidos. Y el agradecimiento, hermanos, viene por tener temor a Dios. Fíjense aquí, versículo 15, Él volvió glorificando a Dios a gran voz. Él sabía que todo esto había sido hecho por el Señor. Estaba hablando de Jesús en un momento en una feria allá en mi ciudad, y me recuerdo que iba entregándole tratados, y las personas que querían conversar lo hacíamos, nos quedábamos y íbamos al otro, y llegamos al puesto de una señora que vende zapatillas. Y yo le dije, llegamos al punto de cómo el Señor provee, y ella, cuando llegamos a ese punto, me dijo: no, pero aquí dejemos afuera a Dios de todo esto, porque todo lo que yo he hecho ha sido por mi esfuerzo. De hecho, su local, se llama Mi Esfuerzo, se llama él, muy orgullosa de su esfuerzo. Yo le dije: está bien por su esfuerzo, pero ¿quién le dio esa fuerza para que usted pudiese tener todo esto? ¿Quién le dio la vida? ¿Quién le permite caminar? ¿Quién le permite pensar para que todo esto sea posible? ¿Acaso no es Dios? Ay, ustedes siempre, los cristianos, saben que tengo que hacer, siga al otro puesto, me dijo. Bueno, Dios le bendiga, le dejo el tratado. No, lléveselo nomás, me dijo. Hace más o menos 2 o 3 semanas, volví a la feria. ¿Y saben qué, hermanos? Ese puesto no estaba. No estaba. Solamente una acción, un sentir causado por el temor de Dios hace una gran diferencia. Una gran diferencia. Hermanos, estén agradecidos del pastor, de los ayudantes del pastor. Estén agradecidos de la gente que predica, que se prepara horas. Estén agradecidos de aquellos que vienen a arreglar las sillas para que usted llegue y estén bien ordenadas. Estén agradecidos de aquellos que preparan comidas cuando hay momentos. Estén agradecidos de aquellos que están dando su vida para que usted pueda gozar de la obra de Dios. Estén agradecidos. Hace una semana atrás estuve hablando de que la obra de Dios es gente, hablándole a las personas que sirven. Ahora le hablo a las personas que están siendo servidas por aquellos que sirven, de que sean agradecidos. ¿Me entiende? Y yo le aseguro, hermano, hermana, que va a haber una gran diferencia en sus vidas. ¿Por qué? Porque si usted es adulto, sus hijos van a ver su agradecimiento y ellos lo van a imitar. Pero si usted constantemente está siendo desagradecido y eso lo está expresando en casa, todo eso sus hijos lo están escuchando. Y ellos, cuando crezcan, van a crecer con esa mentalidad
de ser desagradecidos. Yo le digo a los hermanos del Lanco, hermano, usted si quiere me puede pelar, pero no delante de sus hijos, porque no quiero que sus hijos me peleen. Siempre se da. Siempre hay gente que no está de acuerdo con las cosas. Siempre hay gente que dice, pero faltó esto. Cuando pudo haber salido todo perfecto, pero faltó esto. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Si faltó eso, a lo mejor el que faltó fue usted. Porque a usted se le hubiese ocurrido. Porque usted lo hubiese podido haber hecho. Pero miramos de la vereda de al frente. Yo le animo, sea agradecido, sea agradecida. Y el agradecimiento viene por el temor de Dios. Por eso es tan importante el temor de Dios, hermanos, hermanas. El único que volvió aquí fue esta persona que ni siquiera era un judío. Era un samaritano. El desprecio que tenían los judíos por los samaritanos era impresionante. Y más encima un samaritano leproso. O sea, sobre el desprecio que le tenían había quizás 5 o 100 grados más arriba del desprecio que le tenían solamente por ser samaritano y más encima ser leproso. Pero fue el único que volvió a dar gracias a Dios. Y si se fijan en la historia, ¿cómo termina? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y dé gloria a Dios sino este extranjero? Sino esta persona que no pertenece a quien yo vine. El libro de Juan, capítulo número 1, versículo 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose al pueblo de Israel. Y después dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí abarca todo el mundo. A todo el mundo. Versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo que hace la diferencia entre una persona agradecida y una persona que no es agradecida. 9 se fueron. 9 se fueron. 1 volvió. 9 se fueron limpios de su lepra, porque el Señor hizo su obra. Él no miente. Él le sanó. Pero 1 fue limpio de su lepra y de su pecado. Quizás usted, hermano, hermana, está muy tranquilo hoy, muy tranquila hoy, porque tiene una excelente iglesia. Pero ¿qué de sus hijos? ¿Qué de su familia? El Lanco tiene casi 30 años de existencia. Hay personas, hermanos, que estuvieron tan tranquilas como ustedes hoy. Están con su congregación. Pero por ser desagradecidos, sus hijos ya no están. Y muchos de ellos incluso ni siquiera creen en Dios. Y esos mismos hermanos que en su momento estaban tan contentos pero desagradecidos, ni siquiera les importaba la gente que estaba o no estaba sirviendo. Ni siquiera le importaba a su pastor, ni siquiera le importaba los ayudantes de su pastor, ni siquiera les importaba los maestros de escuela dominical, no le importaba nada, no veían nada. Solamente querían ser servidos por la congregación. Solamente llegaban, se sentaban y que me den y nada más. Esas personas ahora llaman y dicen, pastor, ¿puede ir a visitar a mi hijo? ¿Puede ir a visitar a mi hija? Y uno llega a esos lugares.
Alguien me dice que sí porque sabemos eso. Y uno llega a sus hogares y ellos no quieren escuchar. Fueron como esos 9 que se fueron, limpios. Pero sabe, hermanos, hay hermanos en la congregación que estuvieron tan felices en su tiempo y aún siguen siendo felices y son hermanos agradecidos. Y adivinen dónde están sus hijos. Adivinen dónde está su familia. Sirviendo, contentos, alegres. ¿Hay deficiencias? Muchas, hermanos, partiendo de mí. Porque ninguno de nosotros somos aptos. Yo le digo a los hermanos, me voy a equivocar mucho. Me voy a equivocar mucho. Y usted lo va a ver, va a ser evidente. Pero al igual como yo perdono sus equivocaciones, al igual como aguanto a sus hijos, al igual como tengo misericordia de usted, usted téngala conmigo. Y al igual como soy agradecido con mis hermanos, sean conmigo. Allá en Lanco le digo eso. Hermano, hermana, ¿de cuáles va a ser usted? De que por los que por tener a Dios presente, glorificando a Dios, va a volver con temor a Dios, mostrando su agradecimiento, o va a ser de aquellos que se fueron y nunca más fueron mencionados y ni siquiera se sabe quiénes son. ¿De quiénes van? ¿De cuál punto va a ser? Es su decisión. Padre, gracias por darnos la gran bendición de poder escuchar la Escritura. Ayúdanos, Señor, que mediante el temor que le tenemos a usted constantemente estemos agradecidos, Padre. Es una aplicación que no se le da muy comúnmente, Señor, a estos versículos. Pero quiero hacerlo de forma tan práctica, Señor, que yo, mi familia, mis hermanos aquí en Coyhaique, cualquiera que esté viendo, Señor, la transmisión pueda entender. El ser agradecido es tan importante y demostrar ese agradecimiento a Dios. Te quiero pedir, Padre, que tú obres de una forma especial en esta hermosa iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, con eso terminamos el servicio del día de hoy. Quisiera recordarles que ahora vamos a ir al río. Yo atrás me voy a juntar con los 3 que se van a bautizar y con el hermano Dusan. Vamos a estar explicando cómo va a ser el